Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Nelson Herrera. Hoy es miércoles 1 de marzo del 2023, 9:20 de la noche. Hago esta transmisión a esta hora. No estoy haciendo la transmisión en vivo porque la internet donde estoy actualmente viviendo es muy mala. Tenía más o menos un año que no transmitía, pero pude canalizar otra vez y bueno, comienzo un nuevo ciclo de transmisión. He vivido ciertas cosas y el Señor ha puesto un sentir específico por cierta palabra. De hecho, esta palabra como tal me ha costado darla porque ha sido un traspiés tras otro. De hecho, hace ratico se fue la luz y bueno, ni modo. La palabra de hoy, la que quiero compartir con cada uno de ustedes, con los que se puedan conectar o los que lo puedan recibir, se llama así: ¿vas de paso o te vas a quedar? Vamos a leer Éxodo 3, capítulo 3, versículo 7 y 8. Dice así: y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo, que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Hago una pausa aquí porque algo que muchas veces no nos hemos dado cuenta es que el Señor constantemente está atento a las súplicas o las oraciones que estamos haciendo, independientemente de la situación que estemos viviendo. Lo que pasa es que somos tan tercos, somos tan testarudos que queremos hacerlo todo en el tiempo de uno y a la manera de uno. ¿Qué significa esto para el pueblo de Israel, para el pueblo escogido de Israel? Salir de un lugar de opresión para nosotros en los actuales momentos es que muchos dirán: oye, pero yo estoy bien, yo estoy tranquilo. Otros dirán: pero si salí de este lugar y estoy en este otro, ¿por qué no he avanzado? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué las cosas no se me han dado? Quiero decirte que simplemente el Señor está probando los corazones de cada uno de nosotros y nos está formando y nos está preparando para llevarnos a un tiempo de batalla para conquistar. Cuando te digo que el título se llama "Vas de paso, te vas a quedar", estoy hablando precisamente del desierto que vivió el pueblo de Israel, que un tramo de 11 días pasó a ser un tramo de 40 años. Tanto así que una generación murió en el desierto y no llegó a ver la tierra prometida. ¿Debido a qué? Debido a lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque todavía creemos que como yo soy cristiano, que como yo predico la palabra, como yo estoy haciendo lo que según en teoría las cosas que el Señor me está pidiendo, todo me lo merezco. Y eso no es así. Ciertamente Él pagó el precio por nosotros en esa cruz del Calvario. Pero aún así, si imagínate, te pongo este ejemplo. Cuando leemos un momentico Mateo 19:16, del 16 al 30, habla del joven rico. Él dice: maestro, he cumplido con todo. ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para seguirte, para tener lo máximo? Jesús le da una serie de, mira, bueno, sigue los mandamientos, gesto, honra padre y madre, fantástico. Yo he cumplido con todo eso. ¿Qué le dice Jesús después? Bueno, deja todo lo que tienes y sígueme. ¿Sabes qué es difícil? Dejar todo lo que tú tenías atrás, de lo que tú estás cómodo, lo que tú considerabas que alcanzaste con esfuerzo, por herencia, por cómo haya sido la situación que hayas tenido, y dejar eso para seguir el camino de Jesús. ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Probando el corazón de la persona. Porque si recordamos, y esto es un pequeño paréntesis que estoy abriendo para que entiendas un poquito, si recordamos la vida de Job, Job en la Biblia habla de que tenía ganado, de que tenía hijos, de que tenía esposa. ¿Y qué hizo Dios? Permitió que todo lo perdiera. Probó su corazón a ver si lo maldecía, a ver si se mantenía firme en medio de esa tormenta que estaba viviendo Job. ¿Qué hizo Job? Pasó sus ronchas, pero al final, ¿qué le sucedió o qué le sobrevino a Job después de que pasó toda la roncha que pasó? Tuvo 3 veces más de lo que tenía ganado, y eso significa ser una persona multimillonaria en aquel tiempo, porque ¿qué significa el ganado para aquel entonces, que era el comercio como tal? Plata, papá.
Entonces, hay cosas que uno todavía no ha aprendido a desprenderse para aceptar la nueva temporada que el Señor quiere para nuestras vidas, y nos aferramos a cosas del pasado que no nos permitan avanzar en este presente para cambiar nuestro futuro. Entonces, salir del lugar de opresión significa conocer la verdad y saber que viene un cambio a nuestras vidas, que viene transformación, que se nos ha desatado autoridad, que se nos ha escogido porque se nos hizo el llamado para hacer grandes cosas. Es empezar a caminar con Cristo y darnos cuenta de la autoridad que Él nos da y de ver las cosas imposibles posibles. Ahora, la transición es fácil. No es fácil, para nada fácil. Si vemos lo que tuvo que empezar a vivir, y esto lo quiero llevar al contexto de nuestro país. Hay muchos cristianos que están anhelando posición, fama, y quizás se les ha olvidado un poco de cosas, o volver a ese primer amor como tal. Ustedes saben que cuando Dios empezó a sacar al pueblo de Egipto, del yugo de Egipto, Él endurece el corazón de Faraón. Pero lo que me llama la atención, y fue lo que el Señor me trajo a mi mente, y esto es parte de lo que yo quiero compartir con ustedes, es que en medio de cada una de las 7 plagas, el Señor hace distinción de su pueblo. Hay cosas que no menciona claramente de que fue como resguardado el pueblo, pero hay puntos específicos en los cuales el Señor dice: hago distinción entre el ganado, hago distinción con mi pueblo para que tú veas lo que yo soy capaz de hacer, diciéndole esto Dios a Faraón. Y lo que me trajo a mí el Señor en ese momento es que para este tiempo, para los cristianos de este tiempo de nuestra nación, va a ser así. ¿Y por qué te digo esto? Y eso fue una pausa que el Señor me metió y me dijo: recuérdate lo que yo le dije a la pastora Maribel, mi pastora de línea de la iglesia Mirés. Hace años atrás, el Señor le revela a la pastora que le dice: dile al remanente que tengo allí que aunque habiten en casas donde no tengan puertas, donde no tengan rejas, tú serás guardado. Y eso es una promesa, una palabra que el Señor dio en su momento a ese remanente, que yo considero que, según la trajo a colación hace poco, y me dijo: se mantiene lo que yo he dicho, pero ¿se mantiene para quiénes? ¿Para todo el pueblo de Cristo? No. ¿Para todo el pueblo que está llamado en este tiempo, en esta nación? No. ¿Y por qué me dices, cómo que no, Nelson? Porque si tú te pones a ver y comparamos nuestra nación con Egipto, estamos viendo yugos que no nos agradan, estamos viendo cosas, situaciones difíciles, pero aún así, no todo el cristiano va a avanzar. ¿Por qué? Y a causa de su corazón. Si hablamos de que una generación se perdió en el desierto y murió en el desierto y tuvo que levantarse una generación nueva que no conocía de nada, sino que tuvo que aprender desde cero con Cristo, desde el desierto. Aquí hay una generación que, lamentándolo mucho, no van a avanzar. ¿Por qué? Por la terquedad. ¿Por qué? Porque no han hecho cambios en su corazón. Entonces, esa palabra es para quien busque y se quiera poner una cuenta con Dios. En Éxodo 8:22, el Señor habla de que la tierra, vamos a leerlo un momentico acá, no recuerdo bien exactamente la cita, pero 8:22 dice: mas aquel día yo pondré aparte la tierra de Gosén en la que mora mi pueblo, para que no haya allí enjambre de insectos, a fin de que sepas que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. ¿Cuál es nuestra tierra Gosén para este tiempo, para esta temporada? ¿O cuál ha sido nuestro Gosén en este tiempo? No me vengas a decir que es la iglesia. Tu Gosén, mi Gosén, es nuestro hogar. Es allí
donde tú haces la diferencia porque te metes en adoración, te metes en oración, buscas la palabra de Dios para buscar dirección a tu vida y esperas recibir confirmación de esa palabra que tú estás anhelando o que estás viendo y que es confirmada a través de otras personas, a través de hermanos de la fe. Entonces, nuestro Gosén es nuestra casa. ¿Y por qué te digo esto? Porque si comparamos nuestra casa, vivimos dentro de una nación en la cual ha vivido, vamos a ponerlo de esta manera, ondas senoidales en las cuales de repente la nación se sube un pico a nivel económico bien, de repente vuelve a bajar, de repente está con un sub y baja más a baja que a subida, pero nos afecta a todos. No estamos exentos de decir, oye, yo no sufro ningún tipo de nada, porque si siempre hay algo que sucede. Tanto así que el Señor, cuando permitió el COVID, nos afectó a todos. Todos tuvimos que encerrarnos en la casa y pasamos un tiempo encerrados en la casa. De allí salieron las transmisiones para este tiempo, para ese momento. Entonces el Señor me decía, tu Gosén va a ser tu casa o es tu casa y tienes que mantenerla porque yo haré distinción en tu hogar para que lo que está alrededor, ciertas cosas no te toquen a tu vida, no toquen a tu familia. Entonces cuando tú empiezas a ver, oh, wow, qué fino, porque yo siendo hijo de Dios, pegado a Dios, manteniendo mi santidad, manteniendo mi comunión con Dios, manteniendo mi adoración al Padre, buscando de mantener lo que me ha enseñado la Biblia en este tiempo para agradar a Dios, yo puedo alcanzar una misericordia diferente para este tiempo, para evitar, no todo, porque si la economía cambia, obviamente nos afecta a todo. Pero ahí es cuando empieza a ver la provisión sobrenatural de Dios, porque así como en Éxodo 8:22, la tierra del pueblo escogido de Dios no fue tocada por el enjambre de langosta, así nos pasará a nosotros. Hay cosas que van a pasar y van a vivir otras personas, pero nosotros los hijos de Dios para este tiempo no la vamos a vivir. Otro ejemplo de los cuales el Señor nos salva es en Éxodo 9:4. Hace distinción de su pueblo. Éxodo 9:4 dice, pero el Señor hará distinción entre los ganados de Israel y los ganados de Egipto, y nada perecerá de todo lo que pertenece a los hijos de Israel. ¿Qué significa el ganado para nuestras vidas en este tiempo? Nuestras pertenencias. Todo lo que el Señor te ha dado. Y aún te recuerdo de que si el Señor permite de que algo sea quitado en tu vida, el Señor te repondrá como le hizo a Job. Pero es un tiempo de que es a creer. En Éxodo 9:26 habla de granizo para el pueblo y que vendría mortandad a través del granizo, pero que no tocaría a esa tierra Gosén, al pueblo de Israel como tal, al pueblo escogido de Dios. Te estoy poniendo ejemplos para que empieces a ver la diferencia de lo que vivió una nación a causa de su rey y los que prevalecieron confiando en el Señor fueron resguardados. Quizás el Señor permitió ciertas cosas porque necesitaba demostrarle al pueblo de Israel, esto lo permito, esto no lo permito. Pero aún así, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir creyendo? ¿Vas a seguir echándole la culpa? ¿Vas a seguir haciendo qué? ¿Te pones a cuenta con el Señor o vas a seguir en las mismas? ¿Ves las señales que estoy haciendo? Cada uno de nosotros de alguna u otra manera ha vivido un milagro. Yo he visto milagros en personas que no tenían una lavadora, por ejemplo. Señor, quiero una lavadora, quiero una lavadora. ¿Y qué pasó? Apareció la lavadora. Por su fidelidad, otra persona, el Señor le dice, te voy a bendecir. ¿Y qué le da? Un dispositivo para poder estudiar, para poder leer. Conozco a un muchacho que por batallar en la fe, por mantenerse creyendo, está estudiando en la universidad, paga, y el semestre de esa universidad más o menos oscila entre los $400, $700, y él no tiene cómo pagarlo. Desde la inscripción hasta cada uno de los semestres, más lo que es los útiles, el Señor nos ha provisto. Entonces, si el Señor le provee a este muchacho todas y cada una de esas cosas, ¿qué crees tú que puede hacer para nosotros?
cuestión de creer. En Éxodo 9:26 habla de los granizos. En Éxodo 10:23 habla de la oscuridad. ¿Y qué características marcaron a ese pueblo que transicionó desde el yugo de Egipto a pasar 40 años en el desierto y que una generación cambiara? Lo primero, que el futuro de cada uno de nosotros no está basado sobre el pasado o nuestro presente. Cuando entendemos eso, porque mucho del pueblo de Israel agarró y dijo, era mejor estar en Egipto que estar acá afuera, en este desierto. Que si en este tiempo el Señor nos está haciendo el llamado general, es tiempo de activarlo, es tiempo de activarte. ¿Por qué? Porque no están llamando a otro, te están llamando es a ti. O sea, tú no puedes decir, otro lo va a hacer, lo tienes que hacer tú, lo tienes que vivir tú. Y esto te lo digo con toda propiedad. Hablé con mi mamá y mi mamá me dijo, hijo, recibí un sueño. Esto y esto. Escuché un profeta de oficio. Y el mismo sueño que mi mamá me contó, pues el profeta de oficio lo estaba hablando. Entonces, el Señor va a hablar a través de todo el mundo. Va a utilizar a cualquiera. Y parte de lo que el Señor le mostró a ella, me lo mostró a mí. Y así ha sido con cada una de muchas personas, porque el Señor está hablando de lo que inminentemente va a suceder a nivel cristiano, para los que creen. ¿Qué estamos esperando? ¿Que va a ser fácil? Es una de las cosas que el cristiano hoy en día, si es fácil, fino, porque no soporto lo difícil. No, señor. Hubo un reel que me impactó muchísimo, un reel de un inconverso que habla que su abuelo empezó yendo al trabajo a pie. Su papá llegó al trabajo en carro y él llega al trabajo en carro. Que su hijo probablemente llegaría al trabajo en carro, pero su nieto llegaría al trabajo en bicicleta y su bisnieto quizás llegaría a pie. Él hace referencia a que este hombre como tal, no recuerdo quién lo habló, hace referencia que dice que tiempos difíciles forman hombres fuertes, pero que tiempos fáciles forman hombres débiles. Y es una reflexión que me dejó así como que, wow, qué impactante. Y recordé muchas cosas de mi familia, como mi tatarabuelo logró montar o armar una empresa, pero que no pudieron sostener y se dispersó. Recuerda que muchos pensarán, oye, es que estoy cansado de esperar, estoy cansado de vivir este proceso, no me merezco esto. Mira, sí te lo mereces, porque aun cuando hemos creído en Dios, aun cuando estamos en ese proceso de batalla con el Señor, es necesario que todavía el Señor siga tocando el corazón para que salga a aflorar lo que en Él hay escondido. Entonces, ¿qué está formando? ¿Qué está formando en nosotros? La paciencia. ¿Pero qué es la paciencia para nosotros? Es cómo actuamos mientras esperamos. Entonces, porque es muy fácil decir, yo alabo a Dios desde tu posición económica tranquilo, yo alabo a Dios cuando todo te está saliendo perfecto, yo alabo a Dios cuando tú ves las metas alcanzadas, ves que lanzas predicaciones y son aceptados, cuando estás en un lugar, en un púlpito, predicando en una celda, donde sea, y el poder de Dios se mueve a través de ti, y tú dices, wow, qué fácil es alabar a Dios porque tengo una conexión con Dios. Cuando se pone más difícil es cuando empiezas a ver que, wow, Señor, no puedo ir para acá, no puedo ir para allá, la economía bajó, no he alcanzado las metas que me propuse.
Y aún así, ¿qué nos pide el Señor? Ser pacientes, ser agradecidos con lo que estamos recibiendo. ¿Para qué? Para darle testimonio a quienes. Primero te vas a madurar, pero le das testimonio a otras personas para que puedan alcanzar lo que tú estás alcanzando. Madurez, autoridad, conocimiento, estrategia. Porque eso es lo que el Señor está formando en nosotros. No es lo mismo un proceso de un recién creyente a uno que es pastor. Y aquí me recuerda algo sencillo. Bill Hamon, yo escuché un testimonio de él, no lo recuerdo muy claro, pero Bill Hamon habla de que en su momento, Señor, el templo, ¿cómo? Fantástico. El Señor le dice, habla. Haz esto, haz lo otro y consigue la iglesia. Creo que pagó, o reunieron y pagaron más o menos $1 millón en aquel tiempo. $1 millón. Pero que al cabo de unos años no pudieron pagar la iglesia y tuvieron que entregar el templo. Perdieron $1 millón más lo que le habían invertido. Y él se queda pensando, Señor, ¿pero por qué? Y una de las cosas, si no mal recuerdo, es que dice, tienes que aprender a levantarte en cada caída, sin importar cuán grande consideres tú que sea la caída. No puede tu fe desmayar porque tú vas a darle testimonio a otros. Porque el tiempo que estuvieron allí, tocaron, se hizo algo. Estamos hablando de plata. Y a veces nosotros nos quedamos, Señor, ayúdanos porque tengo que dar testimonio a otras personas en todos los sentidos. Cuando el Señor te dice así, simplemente que con tu manera de actuar das testimonio. El Señor en su palabra en Apocalipsis, estaba leyendo hace poco, le decía a la iglesia, no me acuerdo cuál, se quejan de que son pobres cuando no se han dado cuenta lo ricos que son. ¿Y a qué se refiere con la riqueza? Cuando Jesús se lo dice, a la comunión, a la autoridad, a la unción que el Señor puede depositar allí, pero aún se quejaban porque anhelaban quizás el estatus económico. Y ese es un gran mal desde mi punto de vista en este tiempo, que muchos anhelan lo que otros tienen, cuando el Señor tiene algo disponible para ti. Cuando el Señor en ese tiempo está buscando a los Moisés, a los Isaac, a los Abraham, a los Pablo, a los Timoteo, a los Pedro, a los Juan, a los Lucas, a los Marcos, a los Danieles, a los Samueles de esta temporada. Pero aún estamos batallando y queremos y anhelamos lo que otras personas tienen, cuando no es así. No puedes dar lástima. Ay de mí, mira lo que he vivido, mira lo que he hecho. Los israelitas le echaban la culpa a Dios y a Moisés. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir echándole la culpa a otros de nuestra actitud del corazón, de las decisiones que tomamos, de las cosas que hablamos? Lo que estamos viendo cada uno de nosotros, y te voy a decir lo que el Señor me dijo a mí, porque sé que es un mensaje general para la iglesia. Me tocó ir a una célula porque estaba con el tiquititiqui. Señor, háblame. Señor, dime. Señor, 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 Señor. Y yo dije, bueno, ok, voy a ir. Vivo en un lugar que está lejos de Caracas, entonces me cuesta moverme. Y bajé. El Señor movió todo para que tuviéramos la disponibilidad, tanto Sarina como yo, de bajar. Cuando bajo, la palabra que nos da el Señor es, pues yo le preguntaba, le decía, Señor, ¿pero qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Porque siento que nada
de lo que tú me has mandado a hacer? ¿Será que yo le decía, Señor, será que me equivoqué? ¿Será que escuché mis propios pensamientos, mi propio corazón y no puse atención a lo que tú decías? ¿Qué pasó? Cuando llego al lugar, hay un profeta. Y el profeta, el Señor le dice, dice en propósito, dile esto. El mensaje, aparte de otras cosas que me dijo tanto para Sabrina como para mí, pero el mensaje general era, los estoy desafiando a que crean. Los estoy desafiando a avanzar, así no me escuchen o no vean las cosas que ustedes quieren ver. Yo voy a pelear por la casa de ustedes, pero tienen que confiar. Y dije, Señor, gracias. Hasta ese día dejé de echarme la culpa, hasta ese día dejé de decir, me equivoqué, no sé qué pasó. Pero tuve con el tiquititiqui, preguntándole al Señor qué había pasado. ¿Por qué te cuento esto? Este mensaje se lo di a 2 pastores que conozco, en los cuales yo estuve en su iglesia, lo que es el pastor Luis Linares de Epicentro y lo que es el pastor José Barrios de Yeshua Yasá. Porque entendí que era un mensaje general. Porque mi mamá, casualmente, al día siguiente fue a una célula, a una vigilia. Y en la vigilia, el Señor le dijo lo mismo a la iglesia. Los estoy desafiando a creer. Voy a pelear por sus casas. Entonces, iglesia, este es un tiempo en el cual el Señor, aparte de que está probando nuestros corazones, nos está desafiando a creer. A decir, ¿qué esperas? Yo no vencí al mundo. ¿Por qué te angustias? Y es cuando me lleva, vamos a Primera de Pedro, el capítulo 2, versículos 20 y 21, que dice así: pues, ¿qué mérito hay si cuando pecamos son tratados con severidad? Lo soportas con paciencia. ¿Por qué? Porque obviamente sabes que hiciste mal. Y bueno, viene el regaño, la correa, ¿verdad? Pero si cuando haces lo bueno y sufres por ello y lo soportas con paciencia, en esto hayas gracias con Dios. Eso te lo dice allí. Palabras menos, palabras más, a mi manera. Depende de la traducción. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos como ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Sí entendieron? Iglesia, no es fácil avanzar con Cristo, pero lo que sí sé es que en medio de lo que estamos viviendo, nos va a levantar para hacer grandes cosas en esta nación. Tienes que perseverar. Tienes que empezar a asumir y hacer preguntas clave. No quejarte por lo que estás viviendo, sino que aprendas a confiar en que la provisión de Dios, si es la parte, tanto puede ser la provisión médica, la provisión financiera, la provisión de lo que sea que estés pasando, la respuesta para tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, eso va a llegar. Pero no sigas preguntando, ¿por qué yo vivo esto? ¿Qué hiciste mal? Lo hayas hecho bien, lo hayas hecho mal, hay una corrección y hay una prueba del corazón. Hay una transformación para que tú avances, para que tú crezcas. La pregunta que deberías hacer, ok, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cambia la pregunta que estás haciendo, simplemente cámbiala. Pero lo que yo siempre le pedí al Señor fue, háblame en medio de la tormenta, háblame en los tiempos buenos, pero no me dejes de hablar. Porque, ¿sabes qué es rudo? Oye, no tener palabra de Dios en medio de la tormenta. O no tener palabra de Dios en medio de la tranquilidad, porque luego tú crees que estás haciendo lo correcto y estás estrellándote duro. Moverse sin la dirección de Dios, no te lo recomiendo. Conocí gente que se movió sin la dirección de Dios y se estrelló y se quedó varado en países. Pero aún así el Señor, con su misericordia, los sacó de esos lugares y los trajo a casa nuevamente. Entonces, iglesia, este es el mensaje que te quería dar.
Entiende que tienes que aprender a dejar la terquedad, la rebeldía. Tienes que aprender a entregar ese corazón para poder avanzar. Porque si no, te vas a quedar estancado. Yo espero que entiendan que todo lo que estamos viviendo es pasajero. Y que aunque venga lo que venga para esta nación, yo sé que el Señor nos va a guardar. Nos va a sostener. Con esto cierro, quiero que escuchen algo. Vámonos a Marcos 9, el versículo 22 y 23 dice: muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Esto es un muchacho, un señor, hablándole a Jesús porque su hijo está pasando roncha, porque ha sido tomado por un espíritu. Si tú puedes hacer algo, ¿qué le contesta Jesús? ¿Cómo que si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Iglesia, tiempo de creer, tiempo de avanzar, tiempo de, aunque no hayas visto lo que tú quieres ver en el tiempo que lo quieres ver, tienes que seguir confiando en Dios. La palabra clave para esta temporada, para lo que va a venir para nuestra nación, es el desafío a confiar en el Padre. ¿Sabes cosa dura? Confiar en Dios cuando no lo has visto. Confiar en Dios cuando estás acostumbrado a hacer las cosas por tu propia voluntad y tu propia sabiduría. Proverbios 3:5. Confía y no te apoyes en tu propio entendimiento. Te bendigo, iglesia. Espero verlos la semana que viene, el mismo miércoles. Trataré de no hacerlos tan largos para que el video pueda subir. Pero es tiempo. Es tiempo de seguir y seguir confiando. Seguir avanzando y seguir confiando. Bendiciones para todos.